Bienvenido a este curso online. Antes que nada, muchas gracias a Elisaúl Sequera por la invitación pues correspondiente a estar en la tarde de hoy o en el día de hoy aquí con ustedes. Para los que no me conocen, soy Giorgio Alberti. Tengo ya esta lead más de 50 años en la parte correspondiente pues a la parte deportiva. He ocupado diferentes cargos, tanto en el Ministerio de Educación y en el Instituto Nacional de Deporte, más de 33 años, donde estoy jubilado actualmente. Igualmente he ocupado cargos a niveles internacionales y en los Juegos Panamericanos de Caracas 83, Juegos Centroamericanos del Caribe de Maracaibo 98 y Juegos Bolivarianos como director técnico en los diferentes Juegos que se han realizado en Venezuela, tanto en Maracaibo como en el país. Igualmente, he sido director técnico de la Organización Deportiva Suramericana, estuve en ODECABE también, y actualmente, desde el año 92, sigo siendo el director técnico de la Organización Deportiva Bolivariana. Igualmente, he hecho asesoría y consultoría en diferentes países, como el caso de Bolivia, en el 90 desde el 77 hasta actualmente, con los Juegos Juveniles que se van a hacer el próximo año, y en Valledupar, Colombia, y Armenia y Pereira desde el año 2005 y el Valledupar que son en el año 22. Igualmente estuve en Perú prácticamente 4 años con el Comité Olímpico Peruano y estuve también con la organización deportiva de los Juegos Panamericanos 2019 hasta el año 2018. Pero vamos a entrar en materia porque no vinieron solamente a ver mi parte de mi vida deportiva en este sentido. El tema que nos abarca hoy, y antes de entrar ya al tema, le doy las gracias de nuevo a Elisaúl Sequera por esta invitación. El tema que vamos a tocar y que tengo planificado es un tema la organización deportiva es un tema bastante largo. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Lo tengo denominado los Juegos Deportivos, organizar y organizarse para el éxito. Y de ahí vamos a tocar diferentes tópicos en ese sentido. Y en tal sentido vamos a entrar, vamos a decir, vamos a entrar en materia y vamos a compartir en este momento la pantalla para que de esta manera entremos, como decimos, al tópico correspondiente en este sentido. Los Juegos Deportivos, organizar y organizarse para el éxito desde la candidatura hasta los Juegos Deportivos. Ese es el título de este trabajo que he venido haciendo gradualmente a partir del año 82, 83 en adelante y tomando las modificaciones correspondientes casi prácticamente en forma anual en ese sentido. Para mí es una gran satisfacción dirigirme a todos ustedes en el día de hoy, donde pretendo pues en la forma más sencilla ilustrar y que sirva mejor criterio posible en cada una de las charlas que vamos a tener en el día de hoy a cada uno de ustedes. Espero de esta manera contribuir a la construcción de unos mejores eventos o juegos, de manera muy especial pues a nuestro país Venezuela, y igualmente a las áreas suramericanas, centroamericanas y del Caribe y panamericana que vengo haciendo desde hace más de 26 años en este sentido. La gestión de un evento deportivo no es otra que la aplicación de las ciencias administrativas a las actividades deportivas. El principio de administración son los mismos. No debemos tratar de inventar como todo está prácticamente escrito, la rueda está definida, y por eso dentro de las actividades deportivas no debemos sino aplicar los principios científicos
de las actividades que programamos, sean estos unos juegos pequeños o sean unos juegos grandes, donde participen diferentes organismos, sean organismos oficiales o organismos privados, en este sentido. Lo importante es que debemos planificar, sin duda alguna. Pero de esta planificación y de este material, de este granito que voy a presentar a ustedes, cada uno de ustedes tendrá que darle su toque personal, el toque profesional de cada uno de ustedes a la hora de organizar. Lo importante es que debemos planificar para que las cosas indiscutiblemente salgan como debe ser en nuestro sentido. La propuesta de la organización de un evento deportivo está basada en diferentes experiencias que me permitieron presentarles estas herramientas indiscutiblemente metodológicas y que, como he venido diciendo, sea planificar, organizar, ejecutar, evaluar los eventos y de esta manera facilitará a los actores involucrados llevar a cabo un evento deportivo en forma eficaz y práctica en este sentido. La candidatura. Candidatura de un evento. Estas imágenes señalan Río 2016, Lima 2019, sedes que otorgaron 5 y 6 años antes de la realización del evento respectivo en cada uno. Entonces, el plan de candidatura de un evento deportivo es entendido como un instrumento al servicio de los ciudadanos y del país. Recoge esas estrategias de actuación que nos permitirá alcanzar los objetivos fijados en cada uno de estos actos. Sin duda alguna, permitirá un impacto. Cada evento que podemos realizar servirá como un impacto para la ciudad, para el país, dependiendo de lógica de la magnitud del evento y la estructura que pensamos realizar para llevar adelante los mencionados juegos. Esto va a permitir el desarrollo y el progreso de atletas de alto rendimiento porque tendrán que formarlos previamente, gradualmente. Las infraestructuras tendrán que mejorar. El equipamiento deportivo tendrá que también ser nuevo y comprado y actualizado. Mejorar la medicina deportiva, la formación de recursos humanos, el mejoramiento de nuestra dirigencia deportiva, sea federativa o de asociaciones deportivas. En fin, todo esto ayudará pues a mejorar los diferentes aspectos. El plan de una candidatura debe comenzar por diferentes etapas o diferentes fases. Tendrá que ver primero un trabajo de relaciones en este sentido, ver si se tiene el apoyo correspondiente en este sentido. Buscar el lanzamiento del proyecto y de allí lo lógico es armar un comité organizador procede. Este comité organizador procede debería tener presupuesto propio, un calendario de actividades, un local y las infraestructuras correspondientes para hacer el lanzamiento respectivo del proyecto. Una campaña de divulgación nacional e internacional, eso es importante para dar a conocer y lograr el apoyo de la candidatura. Promocionar la ciudad, el país, sobre todo ante las organizaciones internacionales y nacionales, y las personas representantes que tienen competencia, vamos a decir, en las decisiones de conceder las sedes, si son competencias de carácter internacional, moverse con los países que correspondan a la organización para buscar los apoyos respectivos en este sentido. Se debe también trabajar en función a un plan de marketing para de esa manera lograr algunos ingresos propios en este sentido. La presentación normalmente de una candidatura debe estar escrita y debe estar plasmada en lo que llamamos un dossier de candidatura. Este dossier de candidatura por lo menos debe tener los análisis internos y externos de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que deben respectivamente de la ciudad y del país, el diagnóstico de la situación,
La infraestructura que contamos, ¿qué infraestructura habrá que construir? ¿Qué avales de apoyos tenemos del gobierno nacional, regional, privado, político? La experiencia organizativa, protección del medio ambiente, la seguridad, programa deportivo, inauguración y clausura, alojamiento, transporte, ubicación de la organización, programa cultural, recursos humanos, patrocinadores privados o gubernamentales, oficiales, pues, presupuestos, financiación pública, aspectos médicos, sistemas sanitarios, sistemas de telecomunicaciones, retransmisión televisiva, organización de preeventos, que esto es fundamental a la hora de organizar unos juegos, y otros aspectos, sin duda. Igualmente, promover actos de promoción de la candidatura a diferentes medios, sea radiales, televisivos, a través de las asociaciones deportivas, federaciones, eventos deportivos. Buscar el patrocinio de las competencias en algunos deportes. Todo este proceso, normalmente las organizaciones internacionales pueden tardar para otorgar la sede 4 años antes, como el caso de los Juegos Bolivarianos, normalmente se da 4 años antes. En el caso de ODEPA son normalmente 7 años. En el caso de Juegos Olímpicos hasta de 8 a 12 años, como el caso ahorita que fue otorgado en el 2019 para el caso de París y para el caso de Londres de una vez, para el 2008 y 2004. Entonces todo esto tiene una fase. Dentro de esta voy a dar unos ejemplos de diferentes fases de unos Juegos Internacionales y de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Panamericanos, que normalmente es el mismo proceso, o el proceso también de unos Juegos de ODECABE, Centroamericanos del Caribe o de Organización Deportiva Bolivariana. Entonces, resumimos. Idea de la candidatura: debemos buscar apoyo de los diferentes sectores de la comunidad y de gubernamentales. Comité pro apoyo, nombra autorización fundamental esto del Comité Olímpico Nacional. Quien presenta la ciudad y quien presenta la candidatura es el Comité Olímpico Nacional del país sede y acompañado de lógica de las diferentes autoridades o del comité procede en este sentido. La preparación de la candidatura, y esto será el ok para seguir avanzando. El estudio de viabilidad, la parte de la preparación del dossier, la ciudad candidata, que deberá demostrar que puede alcanzar lo establecido en con las normas internacionales, de las normas internacionales. Selección de la candidatura, eso será ya una decisión de las organizaciones internacionales, sea esta ODEPA o PANESPOR, ODECABE, ODESUR, ODEVO, o cualquier otro organismo pues que decida la selección de la candidatura de la ciudad respectiva. Y los juegos, entramos a las competencias. Entonces, en este sentido, es muy importante, vamos a decir, buscar el apoyo de todo el sentido. Dentro de una solicitud de un evento debe llevar diferentes aspectos: características nacionales y regionales de la ciudad, aspectos legales, formalidades aduaneras y migraciones, protección al medio ambiente, condiciones meteorológicas y ambientales, seguridad, sistemas sanitarios y capacidades médicas, programa de los juegos, organización deportiva general, deporte, olimpismo, cultura, villa, alojamiento, transporte, tecnología, medio, marketing, finanzas y garantía. Fíjense que aquí yo estoy señalando 19 ítems en ese sentido. Esto, un ejemplo de lo que sucedió, o de lo que presentó, mejor dicho, Río y Madrid para los Juegos del 2016. Por ejemplo, Río presentó un dossier integrado por 3 tomos. Un primer tomo que contenía introducción, visión, legado y comunicación, concepto global de los Juegos Olímpicos, estructura y clima político-económico, aspectos jurídicos, formalidades de aduana y emigración, medio ambiente, meteorología, finanzas y marketing. Un segundo tomo que era deporte, instalación, Juegos Paralímpicos y villa. Y un tercer tomo, todo lo que es servicios médicos, control de dopaje, seguridad, hospedaje, transporte, tecnología, operaciones de medios de comunicaciones y las conclusiones. Fíjense que ustedes, si apreciamos, separaron cada ítem
en su forma metodológica bien estructurada. Madrid prácticamente hizo casi lo mismo en este sentido, haciendo los mismos puntos: motivación y concepto del legado, apoyo de la parte política, a finanzas, sede, alojamiento, transporte, seguridad, condiciones generales y unos anexos con las respectivas tablas, vamos a decir, de las diferentes estructuras, como el caso de sede de competencia, alojamiento, infraestructura, metodología y distancia de desplazamiento, etcétera, etcétera. El Comité Olímpico Internacional abarcó todos estos conceptos, todos estos trabajos, que en aquel momento eran 7 países y después al final quedaron 4, que fue Madrid, Chicago, Tokio y Río. Y hizo su tabla e hizo un parámetro de cada uno de los puntos correspondientes de lo que habían solicitado y que lo que habían presentado en los dosieres los diferentes países. Al final, como todos sabemos, quedó Río como sede definitiva de los Juegos Olímpicos. Presentaron igualmente un cronograma bastante sencillo pro Juegos, donde tenían un consejo honorario, un consejo ejecutivo, una presidencia, una secretaría general, y después tenían unas comisiones, vamos a decir, de coordinación gubernamentales, un consejo empresarial del sector privado, comité delegado para la comisión de atletas, un director de marketing y comunicación que manejaba 2 gerencias, una gerencia de comunicación y una gerencia de relaciones institucionales, y un director de operaciones que manejó la gerencia de deporte, el gerente de infraestructura, servicio a los juegos, gerente general de finanzas y gerente de administración en este sentido. Entonces, todo esto fue parte de esta primer bloque que estoy presentando y que vamos a continuar ahorita con las fases de unos juegos internacionales, haciendo, vamos a decir, mayor profundidad de los 19 puntos que les presenté a ustedes. Entonces, las características nacionales y regionales de la ciudad candidata reseña otros subítems en este sentido. Entonces, como verán ustedes y puedan apreciar en pantalla, la reseña política e historia, actividades políticas, apoyo a la candidatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, aspectos legales igualmente, el aspecto de cumplimiento, los detalles, financiamiento del marketing y todo lo relacionado con la parte jurídica. En la parte de formalidades aduaneras e inmigración, igual los ingresos de todos los aspectos, vamos a decir, de los caballos y los aspectos de veterinarios y todos los aspectos de vacunación y todas las regulaciones, vamos a decir, que conlleva, vamos a decir, el visado y todo lo que representa, vamos a decir, las formalidades aduaneras e inmigración, igualmente el caso de armamento y todo en ese sentido. En protección del medio ambiente, igual, vamos a decir, presentaron con mayores detalles en función de eso, las condiciones meteorológicas y ambientales, todo lo que se refiere a altitud, población, calidad del aire, calidad del agua potable, temperatura. Lo que sí es muy importante señalar en este punto, como información específica, el caso, vamos a decir, de triatlón, natación a aguas abiertas, la vela, el remo, sobre todo la calidad y la temperatura del agua en este sentido. La seguridad, todo lo que representa riesgo potencial de la actividad, de la parte de seguridad, el riesgo visible de los juegos, la agencia de seguridad, plan general de seguridad, antecedente, consejo de seguridad que normalmente se arma en este sentido. Sistema sanitario y capacidades médicas, todo lo que se refiere a salud de la sede, la cobertura sanitaria, los hospitales, las escuelas, las disposiciones, las emergencias, planes, laboratorio del control doping, hospitales de referencia, recursos, laboratorio, en fin, todo en función de eso. Los juegos, programa de los juegos, número de deporte, fecha propuesta, garantías, programa general, acuerdos con federaciones internacionales o confederaciones, y si hay Juegos Paralímpicos, todo lo relacionado con los Juegos Paralímpicos. La organización deportiva general, sede de competencia, propuestas, referencias, estado actual de las instalaciones, tareas
de construcción, financiamiento de las obras, acuerdo con federaciones o con confederaciones respecto a las instalaciones deportivas, publicidad en las instalaciones, los deportes, competencias de prueba, eso es muy clave e importante. Las recomendaciones de las organizaciones internacionales, hay que tomar en cuenta los estatutos y los reglamentos de las organizaciones internacionales para llevarlo, vamos a decir, a la realización de las competencias propiamente dicho, cuando se elaboren los manuales técnicos de cada uno de los deportes, y eso hay que participar y conocer perfectamente cada deporte en la estructura correspondiente. Ese es el caso de recursos humanos. Normalmente se hacen unos congresos en la realización de cada uno de estos eventos. Sedes de competencia, equipamiento que deben cumplir las especificaciones y los requisitos de las reglamentaciones internacionales en este sentido. La sede de entrenamientos, ubicación, estado actual de las instalaciones, acuerdo, capacidad de las instalaciones deportivas, el calendario de competencia, la parte cultural, lo que es todo la difusión, sea de Juegos Olímpicos o Panamericanos o Bolivarianos, programas culturales, presupuestos, ceremonias, inauguración, clausura, inauguración de asambleas generales, bienvenida a la villa, llama, el traslado del fuego de un sitio a otro, los campamentos de juventud y muchas otras cosas que pueden hacerse en el aspecto cultural. En el caso de la villa, las distancias entre la villa y las instalaciones deportivas, la situación de la villa, las construcciones que normalmente se hacen, que esas construcciones después se convierten en vivienda social como política de un país en función a ese sentido. Igualmente hay que tener en cuenta el transporte. Normalmente el transporte últimamente en los últimos eventos, el transporte interno de manera muy especial es un transporte eléctrico para trasladar a los atletas internamente y hasta de pronto externamente con otro servicio en función de la reducción, vamos a decir, de la capa de oxígeno. Los vehículos de la zona internacional, la área peatonal, el límite de la villa, las paradas, la seguridad en la villa, los planos de la villa, la organización de los departamentos, lo que necesitan los comités olímpicos en cada una de las villas, como son salas de conferencias, salas de espera, la oficina de las delegaciones, el jefe de misión, consultorio médico, sala de masaje, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos aspectos abarcan, vamos a decir, lo que es la villa. Igualmente, áreas de recreación, lugares de culto, ceremonias religiosas, o sea, negocios, servicios como banco, agencia de viajes, productos fotográficos, farmacia, agencia de noticias, regalos, peluquería, la parte telefónica, etc. Alojamiento en la sede o hoteles. Acuérdense que la familia va a hoteles, los árbitros van a hoteles, etcétera, etcétera. O si no hay villa, habrá que alojar entonces en hoteles las delegaciones en ese sentido. El transporte. Hay que hacer plan de transporte de la ciudad, las rutas, las conexiones, y estudiar las conexiones aéreas internacionales. Si la ciudad queda fuera de la capital o no hay transporte, o qué tipo de aeropuerto tienen las ciudades. Redes de transporte, distancia de las sedes y los sitios de competencia, reclutamiento de conductores, responsabilidad del tráfico y supervisión por parte del comité organizador. El aspecto de tecnología, algo muy importante hoy en día, indiscutiblemente la tecnología está hoy en todos los, como el sistema que estamos actualmente, todo es tecnología y transmisiones en función de eso, y eso es algo básico que hay que tenerlo en la mejor calidad posible en función de eso. El Wi-Fi, todo lo que es procesamiento de datos, todo lo que es, vamos a decir, la etapa de preparación previa y de desarrollo del proyecto, durante los juegos, todo lo que conlleva, vamos a decir, control de alojamiento, transporte, despedidas, acreditaciones, los boletines, las revistas, los nuevos récords, los programas de competencia, los cuadros de medalla, todo esto es parte de tecnología y sistema de acreditación previa, y igualmente los subcentros de prensa y todo lo que conlleva, vamos a decir, tecnología en este sentido. Medio de comunicación, algo muy importante, la divulgación, si hay televisión, si hay radio, habrá que hacer un IBC en función de eso, y todo tendrá que tener, vamos a decir,
la característica y todos los aspectos de apoyo necesarios para que las cosas salgan como debe ser. El marketing, fundamental, buscar recursos a través de empresas privadas, organismos oficiales, pero que para que esto sirva de apoyos con ingresos propios y que sirvan también, y se puede explotar, vamos a decir, las entradas también, si se va a cobrar entrada en la inauguración, en la clausura, en los deportes, se pueden dividir eliminatorios y los que finales con precios diferentes en este sentido, programas de moneda, programas de lotería, publicidad, y las partes financieras, la garantía financiera, control de precios, plan de disposición de los juegos, presupuesto indiscutiblemente hay ingresos y egresos, y los ingresos provienen, vamos a decir, de los derechos de televisión normalmente. Patrocinadores top son eso es exclusivamente para los Juegos Olímpicos, empresas donde tienen patrocinadores especiales de alta jerarquía y que lo maneja el Comité Olímpico Internacional y que después los recursos de eso prácticamente los dividen o les toca un porcentaje a los 206 países que están afiliados al Comité Olímpico Internacional en este sentido. Tenemos patrocinadores locales, licencias, proveedores de oficiales, monedas, Filadelfia, todo lo que es lotería, ventas de entrada, donaciones, en fin, todo lo que es y otros aspectos más en ese sentido. El programa de socios de los Juegos Olímpicos, ahí lo tienen hasta hoy, o por lo menos hasta los Juegos de Río. Estos eran los 14 socios olímpicos con el Comité Olímpico Internacional en función de eso. Las finanzas, continuando con los egresos, la inversión de capital indiscutiblemente son las instalaciones deportivas, la villa y los centros medios en función, vamos a decir, de la organización de un evento. Un aspecto que normalmente no solamente lo utiliza el Comité Olímpico Internacional, sino hoy en día igualmente Panesport, o DECABE, o DESUR y el mismo DEVO, y cualquier otra organización, Ordeca, que es otra organización internacional más pequeña, se firma cuando le conceden la ciudad, a la ciudad sede le confirman la sede, hay que firmar un contrato con la ciudad. Un contrato que normalmente está diseñado con deberes y derechos indiscutiblemente de fiel cumplimiento para la organización del evento. En este sentido, el Comité Olímpico Internacional, dentro de sus deberes o aspectos, ha acostumbrado a partir del año 2000 a darle a la ciudad sede unos manuales y que se llaman transferencia de conocimiento. Esta misma transferencia de conocimiento lo está haciendo también Panesport y lo está haciendo DECABE, y bien que mal también lo estamos haciendo en ODEO, transmitiendo conocimiento de lo que ha sucedido, de lo que sucedió en los juegos anteriores y lo que estamos organizando en este momento en los juegos en este sentido. Entonces, a partir del año 2000, como dije anteriormente, de Cindy, se le proporciona una asistencia a los futuros organizadores de unos juegos internacionales en este sentido. El programa indiscutiblemente consiste en darle apoyo, darle todo lo que es una base de datos, un sistema de información, darle las memorias y si hay necesidad de entrevistar a algunas personas para que se orienten o para que escuchen qué es lo que sucedieron en los juegos pasados y de esta manera recogen para no caer en los mismos errores. El Comité Olímpico Internacional tiene dentro de su haber y dentro de sus responsabilidades a entregarle al comité organizador unos manuales llamados manuales técnicos. Manuales técnicos que son de planificación, de coordinación y gestión de los juegos. Manual técnico sobre deporte, manual técnico de organización, manual técnico de protocolo, de ceremonias, de comunicaciones, de todo lo que es el diseño de las instalaciones deportivas, de la villa olímpica, cómo debe estar formada la villa olímpica, la parte de alojamiento, transporte, los servicios médicos, la hospitalidad, los medios de comunicación, la emisión de tickets, fuerza de trabajo, acreditación, federaciones internacionales con sus relaciones, la protección de marcas, impacto de los Juegos Olímpicos, asuntos de Juegos Olímpicos y si hay Juegos Olímpicos también en función de esto. Todo esto son material muy importante
que normalmente se modifican de cada 4 años en función de los futuros juegos en este sentido. De esta manera llegamos a un primer corte. Vamos a hacer un breve corte, como se dice, no comercial, pero sí vamos a hacer un breve corte y enseguida regresamos con más de esta parte de gestión deportiva. Bueno, amigos, continuamos. Continuamos con este curso online, con un nuevo tema siempre relacionado con el aspecto de organización de un evento, gestión deportiva. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a compartir este material. Espero que esté en pantalla. Y está denominado, pues, la gestión de un evento deportivo. El deporte, sin duda alguna, es una actividad específicamente humana y se ha convertido con el pasado de los años en un hecho tan importante que su auge es sin duda uno de los rasgos más importantes del siglo. A la hora de preparar la gestión de un evento deportivo es indispensable preparar de forma muy exhaustiva las diferentes fases y tener muy claro la importancia de cada una de ellas. Con la ejecución de una verdadera planificación, organización, implementación, ejecución y desarrollo, coordinación y control a ejecutar con los objetivos y metas bien definidas, ya que no es otra cosa que la aplicación, como lo hemos venido señalando, de la ciencia administrativa hacia las actividades deportivas. No debemos inventar, todo está normalmente escrito. Lo que tenemos pues es que aplicar los principios de la administración y de esta manera podremos lograr un éxito en la organización de un proyecto de envergadura, de unos juegos multidisciplinarios o un campeonato nacional o un campeonato regional en ese sentido. Como dije anteriormente, todo esto está basado en las diferentes experiencias vividas y esta herramienta metodológica de trabajo es una manera pues que debemos tener presente y por eso insisto que debemos planificar. A nosotros normalmente no nos gusta planificar ni nos gusta escribir, pero es aspecto que no podemos perder de vista. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar los eventos y de esta manera vamos a obtener un evento mucho más eficaz y práctico a la realización. Organización de un evento. Según el diccionario de la Real Academia Española, la definición del término evento tiene 3 significados: acaecimiento, eventualidad, hecho imprevisto o puede acaecer. Suceso importante y programado de índole social, académico, artística o deportiva. No voy a entrar ahorita en analizar pues estos conceptos, sino prácticamente para la parte deportiva quizás el tercer concepto es el puesto más que se acerca más al aspecto de la parte deportiva, ya que se necesita planificar y se necesita organizar, como lo hemos venido ilustrando en este sentido. Dependiendo de la realización de cada proyecto, de un evento, se reconocerá este tipo dependiendo de estas reuniones y del evento, tendremos reuniones informales y tendremos eventos formales. Sobre todo los eventos informales son más de ámbito social, de eventos sociales como es un bautizo, como es una comunión, como es cumpleaños, boda, aniversario, etcétera, etcétera. Las formales son más reuniones empresariales, tienen más trascendencia pública, agrupan mega eventos, son congresos, seminarios, ferias, en fin, una serie de actividades que se pueden realizar en el modo formal. Tenemos también otros
criterio de clases de eventos. Tenemos eventos empresariales, tenemos eventos escolares, académicos, tenemos eventos culturales, tenemos eventos religiosos, tenemos eventos políticos y eventos deportivos, entre otros muchos clases de eventos que existen. Dentro de los eventos deportivos tenemos un campeonato, un torneo de liga, una copa, una carrera, maratones, juegos multidisciplinarios, juegos internacionales, son los que abarcan en este sentido los eventos deportivos. ¿Qué es la organización de eventos? Evento es todo acontecimiento previamente organizado que reúne determinado número de personas en tiempo y lugar preestablecido y que desarrollan y comparten una serie de actividades afines con un mismo objetivo. De esta manera se estimula, vamos a decir, se puede estimular el comercio, la industria, el intercambio social y la cultura general en este sentido. Además, el evento es una reunión que cumple la función de carta de presentación frente a unos posibles clientes, pues, en este sentido. Los eventos deportivos normalmente varían en su organización. Varían en base a la estructura, a la dimensión, la programación y la puesta en acción. Y ahí hace falta que debamos definir dentro de la magnitud del evento si es un evento a largo plazo, si es un evento a mediano plazo o a corto plazo. Y así vamos a definir la estrategia que queremos alcanzar. Todo esto fundamentado dentro de una planificación que permita aprovechar los recursos humanos y técnicos que tenemos y que faciliten la ejecución de un plan previsto en el lugar y en los tiempos programados. Como he dicho anteriormente, normalmente no hay eventos iguales, pero todos transitan por las mismas fases. Según el año 2003, Vicente Añón, español, dentro del aspecto de organización y gestión de actividades deportivas, los grandes eventos, señala que los tipos de eventos deportivos son las carreras populares, los maratones, los partidos de liga, los campeonatos nacionales, fase de clasificación de campeonatos, torneos o grandes premios, torneos preolímpicos, juegos regionales, campeonatos de Europa, campeonatos suramericanos, panamericanos o juegos multideportivos como son los Juegos Olímpicos o los Juegos Panamericanos o de CABE, Centroamericano del Caribe o de Juegos Bolivarianos en este sentido. La clasificación de los eventos deportivos, entonces, son una serie de competencias organizadas entre atletas de diferentes disciplinas deportivas que se llevan a cabo durante varios días. Esto es a través de las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales reconocidos por las organizaciones y los comités organizadores de cada uno de los juegos. Igualmente, a nuestro mundo tenemos juegos europeos, juegos asiáticos, juegos africanos, aparte pues de los ya señalados como son los juegos panamericanos, los juegos centroamericanos del Caribe, los juegos de Surlo, los juegos bolivarianos o juegos de Ordeca en este sentido. Normalmente estos juegos se realizan cada 4 años y se trata de que no coincidan con los Juegos Olímpicos de verano. Y todos deben ser organizados de acuerdo a los estatutos y los reglamentos de la organización correspondiente y normalmente se toma en cuenta siempre la Carta Olímpica bajo las normas técnicas del deporte a través de las federaciones internacionales o de las confederaciones, dependiendo la magnitud pues, de la realización del evento respectivo en este sentido. Las organizaciones de Panesport o los Juegos Olímpicos o de CABE o de Sur o DEO son los responsables a la hora de la solicitud de una ciudad de hacer los juegos, de otorgarla. Normalmente esta se otorga al Comité Olímpico de la ciudad sede, que es a la final quien responde frente a las organizaciones la realización del evento. Y normalmente, aparte de organizar, siempre hay que celebrar
actos protocolares, hay inauguración, clausura, el evento propiamente dicho. Aparte de eso también tenemos, vamos a decir, la parte de los símbolos, las banderas, la antorcha, y que se toman en cuenta en cualquier momento, en cualquier estructura de este sentido. Como venía diciendo anteriormente, tenemos los Juegos Multideportivos, sean Juegos Olímpicos, en nuestra área, los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos del Caribe, los Juegos Suramericanos y los Juegos Bolivarianos, y los Juegos Centroamericanos solamente. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que antiguamente, hasta el año, originalmente nacieron en el año 1926, se llamaban Juegos Deportivos Centroamericanos. Y a partir del año 38 se convirtieron en Centroamericanos y del Caribe. Son uno de los juegos más viejos, después, vamos a decir, en la historia, vamos a decir, de los Juegos Multideportivos. Todo lo que ustedes ven ahorita en amarillo son donde Venezuela participa internacionalmente en Juegos Multideportivos internacionales. Eso quiere decir que Venezuela participa en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Suramericanos y Juegos Bolivarianos. Además de esto, tenemos juegos, como dije, europeos, juegos asiáticos, juegos africanos y juegos de Oceanía. Todo esto, si vemos las fechas, los juegos asiáticos comenzaron en el 51, los juegos europeos apenas comenzaron en el 2015, y los africanos y oceánicos en 65, en 1965. Tenemos otros eventos multideportivos nacionales. Por ejemplo, en China, los primeros juegos fueron en 1910, en Corea en el 20, en Colombia en 28, para que nos demos cuenta. En Venezuela, los Juegos Nacionales comenzaron en el 61, primero en categoría adulta, y a partir hasta los Juegos de San Cristóbal en el año 78, que es donde se hicieron los últimos Juegos de adultos y comenzaron los Juegos juveniles en ese sentido. Pero los últimos Juegos nacionales juveniles realizados en Venezuela murieron prácticamente, o murieron, o no se siguieron haciendo, para no utilizar el término de la muerte, en 2013. De allí en adelante, pues no hemos visto más Juegos nacionales en Venezuela. Así sucesivamente, tenemos en Bolivia, en 2010, en México, que se llaman festivales, tanto en la categoría infantil como en el 96, en Alemania en el 69, en Argentina en el 48, y así sucesivamente. Bueno, igualmente tenemos otros eventos multideportivos, sea los Paralímpicos, que comenzaron en 1960, tenemos los Juegos Universitarios, que en el 1923, pues tenemos Juegos Militares, Juegos de Policía, en fin, hay una variedad de juegos multideportivos a nivel internacional en este sentido. Igualmente tenemos campeonatos mundiales y regionales que organizan las federaciones internacionales o las confederaciones, sea confederaciones panamericanas o confederaciones suramericanas, de su respectivo deporte. Sean estos deportes natación, basquetbol, esgrima, levantamiento de pesas, en fin, todos los deportes normalmente tienen campeonatos mundiales y campeonatos regionales en cada una de sus áreas en este sentido. Eso quiere decir, pues, que tenemos muchas actividades deportivas a desarrollar en el mundo del deporte. Dentro de los eventos deportivos, como actividad programada y organizada, se debe tener un lugar, un espacio, tiempo concreto, lo cual se va a realizar las actividades. Y todo esto, sin duda alguna, tiene una repercusión positiva donde se celebren los eventos, como son el turismo, infraestructura, economía, la economía, la parte social, deportiva o política en este sentido. Y por eso, o sea, a la hora de programar un evento deportivo, si es multideportivo o de carácter mundial, de una especialidad respectiva, debemos tratar de que mantener dentro de la organización verdaderos especialistas y que se encarguen de las diferentes áreas que componen un proyecto integral en este sentido y que esté ligado a la mayor desenvolvimiento posible para la realización del evento propiamente dicho. Entonces, organizar un evento, sean estos juegos multideportivos, sean campeonatos, sean torneos investigacionales,
como lo querramos llamar, sin duda alguna es un evento que acontecimiento más organizativa y económica que puede ser envuelto en la ciudad en forma positiva. Se supone que el gran empuje que pueda dar es un evento, se logre una transformación y se logre una transformación de la ciudad, se logren mejoras, se logren no solamente mejoras en el aspecto de infraestructura deportiva, sino también en transporte, en los servicios, en incrementar, vamos a decir, el número de viviendas. ¿Por qué incrementar el número de viviendas? Porque normalmente si se construye villas deportivas, normalmente estas pueden ser después vendidas con el tipo de calidad social para la población, en este sentido, como normalmente se ha utilizado en cualquier evento de carácter internacional y nacional también en este sentido. Promover la imagen de la ciudad, del país a nivel del exterior, son algunos de los aspectos pues, que no podemos perder de vista en la realización de un evento deportivo. Pero debemos tener cuidado también, porque en la misma forma como puede haber proyección, también podría haber fracasos. Y no solamente fracaso del evento propiamente dicho, sino también fracasos económicos. Por ejemplo, en 1976 se vivió en Montreal una experiencia muy desagradable donde los ciudadanos de Montreal por muchísimos años estuvieron pagando pues la realización de los Juegos de 1976 realizados en Montreal. No así sucedió en Barcelona en el 92, donde Barcelona a partir de ese momento se transformó y ha sido la ciudad que hoy en día, pues, no solamente en el renglón deportivo, sino en el mundo, y en España, desde este punto de vista, ha tenido una evolución total dentro de todas sus cualidades de infraestructura, de aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Londres ofreció también cierto legado en este sentido, igual que ahora Lima, con la realización de los Juegos Panamericanos, donde fueron construidas prácticamente todas las instalaciones deportivas y se remodelaron otras que se habían iniciado con los Juegos Bolivarianos del año 73, en el año 2013, con los Juegos Bolivarianos que se celebraron en Trujillo y que también se utilizó Lima y Chiclayo en ese momento en la realización de los Juegos. Pero son legados, vamos a decir, que quedan y que sirven para, vamos a decir, para la mejoría de la parte 3. Dentro cualquier proyecto de la realización de un evento y hacia una dirección que es la tendencia hacia una dirección, objetivo o resultado, tenemos, vamos a decir, que señalar 4 grandes categorías. La imagen y reconocimiento internacional que pueda llevar a eso, como el caso que vivimos, o se vivió, mejor dicho, caso de Seúl, que se abrió al mundo en el año 88 con los Juegos Olímpicos, y igualmente en Berlín, cuando realizaron en la República Federal Alemana la realización del Mundial de Fútbol en el año 2006, se abrió pues al resto del mundo para dar a conocer una ciudad moderna, dinámica e internacional y afirmar el nuevo papel pues, de la República en este sentido. Segundo punto económico y turístico, que conlleva la realización de un evento. La parte de desarrollo urbano, como lo hemos venido señalando, la modernización y mejoría de la infraestructura, principalmente en materia de transporte, aeropuertos, vía rápida, circulación, vía férrea. Todos estos son aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de la realización de un evento multideportivo, sobre todo de carácter internacional en este sentido. Objetivos específicos, cada país, ciudad, en función de su tradición y de la situación y naturaleza de un evento, trata de organizar un gran proyecto. De esta manera trata de desarrollar y consolidar los obstáculos y afirmar un nivel de poder público y ofrecer un evento y favorecer la innovación en el ámbito del desarrollo sostenible a los ciudadanos. Aspectos que debemos tener en consideración y satisfacer para el éxito del evento. Entonces, experiencia organizativa. Es necesario, siempre que se organice unos juegos, rodearse de un equipo de profesionales con capacidad y conocimiento del deporte y su funcionamiento. Este es un factor muy clave. Normalmente no se debería mezclar la parte política en la organización de la experiencia organizativa en este sentido.
La magnitud del evento, evaluar la dimensión, alcance que conlleva dicho evento. Cada evento tiene una diversidad distinta, como lo hemos venido señalando, juegos, campeonatos regionales o nacionales o internacionales. Destinatarios, definir a quién va dirigido, ejemplo, a sector muy amateur, muy niño, muy categorías juveniles, o ya atletas destacados de alto nivel. Si es el evento de carácter regional o nacional o internacional, como lo hemos venido señalando. Cuarto objetivo, ¿cuáles son los motivos que nos mueven a organizarlo? ¿Qué fines perseguimos? Sean sociales, políticos, económicos o deportivos. Apoyo, con qué apoyo contamos de los diferentes sectores en la ciudad, sea en lo social, en los ciudadanos, en lo político, la parte del gobierno, o los obstáculos que podrían presentar los partidos de oposición en este sentido, que normalmente también existen. En lo deportivo, la colaboración y asistencia de las federaciones nacionales y de las confederaciones o entidades deportivas. La organizativa, el apoyo de las empresas y los profesionales especializados en las diferentes áreas en este sentido. Los medios y financiación se dispone de un proyecto que permita dedicar una serie de recursos a consecución del objetivo de la organización previamente establecido, medios técnicos, logísticos y de capital humano necesarios para llevar a cabo el evento. Instalaciones deportivas, ¿qué contamos? ¿Qué instalaciones tenemos? ¿En qué estado están? ¿Son adecuadas? ¿No son adecuadas? ¿Funcionan? ¿Qué aforo tienen? ¿Qué espacio necesitamos? ¿Qué otros espacios habría que reacondicionar, como el caso de los vestuarios, el caso de la prueba del doping, etcétera, etcétera, el servicio médico? Infraestructura, ¿cómo tenemos el aeropuerto? ¿Qué tipo de transporte tenemos? ¿Qué comunicaciones? ¿Qué tipo de alojamiento? ¿Qué restaurantes cuenta en la ciudad en función de eso? Fechas y horarios. ¿Cuánto tiempo disponemos para preparar el evento? Competencia. ¿Qué otras actividades hay en la ciudad? Culturales, deportivas, facilidades de asistencia a los deportistas y espectadores a los recintos de competencia. Duración. Es un tema muy importante. En base a la duración del evento, sean días, puede ser semanas, dependiendo de la actividad. La elaboración debemos tomarlo en cuenta dentro de la elaboración de la planificación, organización, ejecución y la logística para de esta manera tener qué medios contamos, financieros, recursos humanos, etcétera, en este sentido. Y en resumen de esto, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es el proyecto viable? ¿Se puede llevar a la práctica? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Es realista? ¿Se puede alcanzar con los medios y recursos que disponemos? ¿Es un proyecto evaluable? ¿Se va a poder verificar su logro? ¿Cómo lo voy a hacer? Son preguntas que no podemos, y de pronto faltarán otras preguntas que no podemos hacer dentro de la realización y verificación del proyecto respectivo. Los otros aspectos, los costos de unos juegos se podrían clasificar en costos operacionales del comité organizador de los juegos, que componen normalmente son derivados de los equipos de tecnología, transporte, gastos administrativos, servicios médicos, alimentación, ceremonia, seguridad, los aspectos técnicos, y costos indirectos que prácticamente no deberían estar incluidos dentro o no pertenecen al comité organizador, independientemente que está relacionado con la realización del evento, como son los costos de construcción de los escenarios deportivos necesarios, como costos o externos, como los costos de carretera o aeropuertos privados, con mejoras de infraestructura, hotelería, en fin, todos estos aspectos, vamos a decir, que están relacionados con los juegos, pero no deberían ser cuantificados dentro de las operaciones de un comité organizador en este sentido. Igualmente, todos estos costos de inversión normalmente son absorbidos por el gobierno nacional o los gobiernos regionales o el sector privado, sobre todo el costo de la villa. La villa deportiva, olímpica o panamericana o bolivariana, normalmente después se transforma en viviendas para la realización, vamos a decir, del sector oficial, vamos a decir, del sector, vamos a decir, de conceder la vivienda como viviendas sociales, y de esta manera pues se puede recabar o obtener, recuperar el dinero invertido en una villa en este sentido.
En los últimos juegos, sea por ejemplo, del Valledupar, donde se van a efectuar los juegos, están construyendo actualmente una villa deportiva, una villa de vivienda social que se va a denominar villa deportiva. En el caso de Sucre, que es para el próximo año, Sucre cuenta desde el 2009 con una villa deportiva de 2 bloques y se espera la conclusión para el año que viene de un tercer bloque para poder obtener todos los resultados respectivos. Santa Marta en el 2017 no realizó villas, sino todos fueron hoteles en este sentido. Igual como sucedió en Trujillo, Lima y Chiclayo en los Juegos del 2013. Igualmente fueron juegos, vamos a decir, donde todos los atletas fueron alojados en hoteles en este sentido. Si se construye un centro de transmisión internacional IBC de televisión, normalmente se puede hacer unos pools con las televisoras, sean regionales o televisoras nacionales, que crean o que se logre hacer un pool en ese sentido de la realización, igual que un centro principal de prensa que debe ser de buena magnitud para la difusión a nivel internacional en este sentido. Entonces, el éxito de unos juegos se logra con la preparación de un trabajo que tiene que ser un trabajo en equipo, y así poder lograr, puedo decir, valorar y tener satisfacciones a posteriori en la realización de cualquier evento de esta naturaleza. Pero también tenemos algunos riesgos. Riesgos son asociados a los grandes eventos, como señalaba lo que sucedió en Montreal en el año 76. Riesgo financiero. Riesgo financiero, déficit de la organización, recaudación de entrada y retransmisión muy baja, endeudamiento de la ciudad que va a repercutir a la larga, a largo plazo a los ciudadanos, excesivo costo de funcionamiento, tanto de funcionamiento y de equipos, riesgo asociado a la organización como exigencia excesiva de impuestos por los organismos internacionales, precipitación y estudio insuficiente detallado, mala coordinación de los actores, comunicación deficiente, problema de atención a los visitantes y gestión de desplazamiento relacionado con la información, alojamiento, transporte, avería a los sistemas informáticos de comunicación, riesgo de la seguridad pública, lo que se refiere a terrorismo, fraude, etcétera, etcétera, riesgo en la seguridad vial, en ese sentido. Tenemos riesgo asociado a la tendencia del proyecto. Normalmente estamos acostumbrados a hacer construcciones demasiado ostentosas que después no se puedan mantener y que es imposible, y entonces conlleva al abandono de estas instalaciones. Esto ha sucedido en grandes eventos de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos en este sentido también. Concepción de una importancia excesiva de eventos del detrimento de las necesidades cotidianas son términos que no podemos perder de vista. Riesgo de los cambios del mercado bursátil, así la inflación de los precios durante el evento y después del evento o previo al evento. La inflación va comiendo, vamos a decir, los presupuestos que normalmente realizan un comité organizador en este sentido. La destrucción del mercado inmobiliario, dificultades de comercialización después de la realización del evento, depresión posterior del evento, son aspectos que no podemos perder de vista. Riesgos sociales. Si los ciudadanos no quieren el proyecto de la realización del evento, es muy difícil lograr un éxito para la realización del mismo. Riesgo de medios ambiente, que nosotros en Venezuela lamentablemente no estamos acostumbrados a este término, pero no podemos perderlo de vista de las situaciones de los riesgos que puedan suceder. Normalmente tenemos terremotos muy lejanos, inundaciones sí tenemos, incendios también tenemos algunas veces, pero los riesgos normalmente han sido siempre controlados en este punto de vista. Y tenemos riesgos ecológicos también, que no podemos perderlo de vista dentro de los riesgos medioambientales. Todo esto repercute dentro de la organización y la probabilidad después que sea de mayor éxito o menor éxito la realización de un evento que realizamos.
Aquí tienen un cuadro de pro y contra de grandes eventos deportivos, la parte positiva y la parte negativa, sean estos de influencias, como hemos venido señalando, efectos económicos, turismo, infraestructura, aspectos socioculturales, aspectos psicológicos y efectos políticos de cada uno de ellos. Bueno, amigos, continuamos con algo más en esta actividad de organización de eventos, gestión deportiva, curso online. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a compartir. Espero que esté en pantalla. Efectivamente, vamos a hablar en estos momentos de algunos tópicos y entre ellos vamos a hablar de la organización deportiva de unos Juegos Bolivarianos. La dimensión de los Juegos Bolivarianos hasta el año 22 está señalado en este cuadro, en los últimos 3 juegos y el cuarto que sería Valledupar 22. En los Juegos realizados en 2009, que se realizaron en Sucre, participaron 2.570 atletas de 6 países y se efectuaron 32 deportes, pero hubo 6 sedes, algo fuera de lo común y algo que salió también hubo que hacer unas excepciones especiales con el reglamento y los estatutos de ODEO en este sentido. Después vino Trujillo, el del 2013, donde hubo 43 deportes, 57 disciplinas, y fueron 3 sedes. Trujillo, que fue la solicitud, Chiclayo y Lima. 4.389 atletas participaron de 11 países, que como le señalaba, allí comenzaron a participar los países invitados. Continuó Santa Marta, y ya allí se rebajaron los deportes, fueron 34 deportes, 46 disciplinas, 3.470 atletas. Allí la sede fue Santa Marta y se utilizó también Cali y Bogotá en algunas especialidades deportivas. Ahora está planificado Valledupar. Originalmente estaba planificado para el 21. Estos juegos del 21 eran de Miranda y por cuestiones de orden política, en la cual no voy a tocar, fueron pospuestos y a partir del 2019, aprovechando los Juegos Panamericanos de Lima, hubo reunión del Comité Ejecutivo, de la Asamblea en pleno, y se decidió pues otorgarle la sede a Valledupar. Se piensa, dentro de la planificación que se está actualmente, está proyectado 3.300 atletas, los 11 países invitados, 12 días de competencia, 2 subsedes que sería Valledupar y Cali, y el alojamiento va a ser en Villa, que se está construyendo actualmente, y en hoteles el resto de la asociación. Allí va a haber 27 deportes con 39 disciplinas. Esta es la dimensión pues, de los Juegos Bolivarianos en los últimos 3 años, más el cuarto, que sería Valledupar. Los Juegos Bolivarianos, indiscutiblemente para nuestros países, es una oportunidad para reafirmar pues, la parte deportiva, el retorno social y fomentar pues, la proyección internacional de la ciudad y del país. Como he dicho anteriormente, los miembros activos de ODEO son 7, más 4 invitados, y dentro de la ruta de una planificación para un atleta, prácticamente debería ser el camino inicial de unos juegos. Porque en base a esa actitud o a cualidad o lo que conquiste unos Juegos Bolivarianos, podría decir un atleta, bueno, voy a participar ahora, tengo derecho a participar en unos Juegos Suramericanos. Y de los suramericanos participar en unos Juegos Centroamericanos del Caribe y Panamericanos, y por qué no en unos Juegos Olímpicos. Es el camino, vamos a decir, que se debería seguir dentro del inicio cuadrado
de 4 años de una formación de un atleta. Tendrá un importante reto al futuro, ya que genera, voy a decir, la organización de unos Juegos Bolivarianos genera puestos de trabajo, dejará un gran legado a la ciudad, producto de las instalaciones deportivas nuevas y remodeladas. Habrá dotación de material deportivo y mejoramiento tanto para las federaciones nacionales y las asociaciones deportivas de la ciudad, aporte de conocimiento y experiencia de recursos humanos, relaciones y contactos internacionales, construcción de villa, como dije anteriormente, vamos a decir, la villa, caso Valledupar, se está construyendo y después va a ser entregada de vivienda social, es lo que tiene planificado el gobierno colombiano en este sentido. El comité organizador está elaborando, tiene que elaborar un presupuesto, tanto de inversiones de infraestructura y operativa, y como venía señalando anteriormente dentro de los aspectos presupuestarios, todo lo que es infraestructura debería estar en forma indirecta al comité organizador en este sentido. Va a haber acuerdos empresariales. Valledupar ya está sumando también al sector privado, que está involucrado dentro de la organización respectiva de los Juegos. Entonces, el deporte es un eje de trabajo de desarrollo de los Juegos muy importante y que normalmente se realiza un convenio entre el comité organizador y ODEVO. En este sentido, es un convenio contractual de deberes y derechos en la organización del evento. La línea estratégica básica para el trabajo del comité organizador, vamos a repetir algunas cosas que ya se han visto: organizar unos juegos innovadores con transparencia y masiva participación de la sociedad, las instituciones y el sector privado. Asegurar unos juegos de máxima participación de deportistas de alto nivel en los equipos nacionales. Garantizar que las nuevas instalaciones sean sostenibles y adaptadas a las necesidades de la práctica deportiva. Garantizar el equilibrio territorial de la infraestructura y que en el futuro tenga el sostenimiento respectivo en este sentido. Impulsar sinergia en la participación con la experiencia del manejo de la ciudad, el estado o provincia. Favorecer la práctica deportiva en la calidad de los implementos. Potenciar el deporte en la ciudad del estado, que es el futuro del deporte de la región, y el área de influencia, el desarrollo de unos juegos innovadores, participación deportiva a nivel máximo, como hemos venido diciendo, instalaciones sostenibles, equilibrio territorial, y implicación de los clubes y entidades deportivas del Estado, favorecer la práctica deportiva y potenciar el deporte básico de esta ciudad. La creación del comité organizador normalmente es una sociedad civil de carácter deportivo sin fines lucrativos, donde participa la gobernación o la municipalidad o la alcaldía y también otros organismos, vamos a decir, como los ministerios o organismos a nivel nacional o regionales en este sentido. Normalmente lo integran y normalmente la creación de un comité organizador nace producto de la juramentación que hace el Comité Olímpico, en este caso el Comité Olímpico Nacional del país sede, y le da la responsabilidad a un comité organizador que es el responsable de llevar la parte operativa hacia adelante. Normalmente hay 3 niveles de gobierno en este sentido, y que sería, vamos a decir, la junta directiva o comité ejecutivo y el comité operativo, normalmente en la organización, en la estructura de unos juegos, y que de esta manera se busca la proyección pertinente. Voy a pasar a estas láminas. Estos son organigramas mucho más complejos. Esta es la estructura, por ejemplo, de Valledupar, donde tiene un comité organizador, un director general, planeación, secretaría general, y después tiene las diferentes coordinaciones, direcciones, como la querramos llamar en ese sentido. Hay personal contratado, hay personal de apoyo que proviene del Ministerio del Deporte colombiano y de la alcaldía y de la gobernación. Y hay una serie de personas y otros gente que irán contratando según como vaya progresando la organización. Lo que sí es cierto, que la parte técnica y la parte de escenario, vamos a decir, se está manejando a través de personal especializado, personal que ya ha tenido
formación y ha participado en otros juegos internacionales como es Luis Carlos Vitriago y Manuel Giraldo en ese sentido. Este es un esquema prácticamente diferente o muy parecido, más que diferente, de Sucre 21. Estos son los juegos juveniles que se van a hacer en el año 21, donde pueden apreciar ustedes Estado de Evo, Comité Olímpico Boliviano, y después está el comité organizador y el resto, vamos a decir, de las jefaturas, como lo han denominado en Sucre, cada una de las jefaturas financieras, administrativas, infraestructura, hospedaje, alimentación, protocolo, comunicaciones médicas, doping, sistema, las unidades de transporte, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, debemos señalar que la estrategia de proyección del comité organizador debe tomar como una base de operaciones y que debe adaptarse pues, a la organización del medio ambiente de la ciudad y tomando siempre en cuenta de lógica las experiencias de juegos anteriores, pero trazarlo y convertirlo en una estrategia, vamos a decir, de proyección propiamente dicha de los juegos, como dijimos anteriormente. No hay juegos iguales, sino parecidos, pero sin tomar en cuenta las diferentes fases en ese sentido. La operación operacional normalmente debería ser de 4 años y estaría una proyección básica, una proyección de estrategia y la proyección de operaciones en este sentido. Los eventos de pruebas, el centro principal de operaciones y el arranque operacional en este sentido. Voy a el diagrama de esta lámina, quizás no se puede apreciar bien en este momento en pantalla de ustedes, pero ya lo van a apreciar mejor. Fase 1, planificación estrategia. Fase 2, bases, planificación. Fase 3, planificación operativa. Fase 4, planeamiento de la preparación de los juegos. Fase 5, previo, durante los juegos y con sus respectivas etapas hasta llegar a la celebración de los juegos y la cierre y disolución del comité organizador. Esto, para que lo puedan apreciar mejor, la fase 1, como dije anteriormente, fase de planificación estratégica, que define definición de estructura y áreas funcionales, presupuesto inicial, elaboración de los anteproyectos, cronograma inicial, proyección y crecimiento de contrataciones, los juegos, alcance del evento y sedes, política y procedimientos, identificación preliminar de instalaciones, estrategia de legado, planes de candidatura, mapeo de parte interesada, equipo de planificación implementado y lista de necesidades de material deportivo. Esa sería la fase 1 de los conceptos que habría que trabajar. La fase 2, que es una planificación de base, sería anteproyecto de los planes funcionales por área, presupuesto detallado por cada área funcional, definición y validación de las políticas y procedimientos operacionales, plan operacional de la área funcional, niveles de iniciación del cliente, inicio de planificación de los eventos de prueba, progresión de los proyectos de la sede, inicio del proceso de licitación y construcción de infraestructura, planes operacionales y cotizaciones del equipamiento deportivo ya y cotizaciones si hay villa en este sentido. La fase 3, política y procedimientos, planes operativos del área funcionales, planes operativos de la sede, plan operacional función y las sedes, ejercicio de sede modelo, planificación de eventos de prueba e implementación, reuniones con los jefes de misión, reclutamiento y asignación de voluntarios, identificar los líderes voluntarios durante los juegos, conceptos operacionales, definición de los perfiles y captación y motivación de información de los voluntarios, procedimiento de exigencia de la infraestructura, recursos, la realización del plan máster, ejercicio de instalación modelo y todo lo que es la formación de un equipo dentro de las instalaciones. Igualmente, la planificación y preparación de la sede, desarrollo del plan de presupuesto, respuesta de riesgo, indicadores de simulación de ensayo, capacitación de la fase 2, plan de sede de modelo, contenido de guía de espectadores, mapeo de sede, inicio de las pruebas en este sentido. Continuando con la misma fase 4, prueba de las áreas de competencia en la instalación y tecnología, chequear todo lo que es cronometraje y resultados, prueba de entrenamiento de las comunicaciones, planes de trabajo de las diferentes áreas funcionales, equipamiento deportivo, de todas las exigencias de las federaciones internacionales y confederaciones suramericanas, reajuste del presupuesto de las áreas funcionales. La fase 5, que sería previo y durante los juegos,
Ejercicio de prontitud operacional, realizar ensayo y práctica, observar la respuesta operacional integrada de la organización, todo lo que se refiere a comunicación, estructura, integración. La etapa, eventos de prueba en las áreas funcionales y en cada una de la instalación modelo que hemos hablado y conllevarlo después a cada uno de los escenarios respectivos. Ensayo y evento en cada equipo de instalación, ensayo general para probar las estructuras del centro operacional principal de los juegos. Y celebración, pues, de los juegos en este sentido, donde habrá calendario de entrenamiento y calendario de competencia también en este sentido. La fase 6, que serían las 6 fases, cierre y disolución, devolución de todo lo que no corresponda al comité organizador, informe económico, informe de final de por áreas, memoria y la disolución definitiva con la entrega de las memorias hacia las organizaciones que han participado y los países que han participado y a la Organización Deportiva Bolivariana en este caso, para que quede ya plasmado todo lo relacionado con la disolución y el cierre de los juegos. Termino esto, vamos a ir, y vamos a continuar con algo más en esta larga jornada del día de hoy. Plan estratégico global, pero gráfico. Vayan observando, vamos a decir, este es el mapeo, vamos a decir, desde el inicio hasta el cierre de lo que hemos hablado en estos momentos. Lo voy a separar, lo voy a dividir para que se pueda apreciar mucho más este plan gráfico, donde participa la parte gubernamental, la parte privada, el Comité Olímpico, las federaciones nacionales e internacionales, donde está la fecha de los juegos, número de deporte, una póliza de seguro, el programa básico de los juegos. En la parte superior, todo lo que es la estudio de posibilidades de financiamiento a través de los derechos de televisión, radio, lotería, todo lo que hemos señalado, número estimado de visitantes, estimaciones de recuperación en la parte financiera, número de países participantes, número de eventos, número de atletas, horario y el modelo de localización de lo que es la infraestructura, tanto deportiva como que se dispone de villa. Continuando, tenemos los bloques del sistema de informática, hoteles, transporte, necesidades de alojamiento, sea en villa o de jueces en hoteles, instalaciones deportivas, instalaciones de apoyo en este sentido. El aspecto de seguridad, todo lo que es inversión, tiempo, costo de la organización, y la proposición del sistema urbano, del caso que sean unos Juegos Panamericanos en este sentido, definición final. Un plan de desarrollo de estructura organizativa, el plan maestro de base de datos y el plan definitivo. Igualmente, en la preparación técnica y organizativa de la preparación de los recursos, tenemos todos los pormenores de prensa, radio, tecnología, protocolo ceremonial, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo, todo lo que es los programas de proyecto de construcción, programa de diseño, construcción de los proyectos y los programas operativos con operaciones de los centros respectivos con la pregunta cuándo, con qué, dónde y por qué y cómo. Y los planes de acción hasta puesta en marcha de las instalaciones, simulacros, precompetencia, la inauguración y la clausura de los juegos, desmantelamiento, memoria y evaluación. Este trabajo, que prácticamente sigue siendo, no ha perdido mucha vigencia por los conceptos, por las cuestiones que están escritas, fue un trabajo que se hizo en el año 83 en Caracas, 83. Piensen ustedes ya el tiempo que tiene, pero lo he querido llevar a la pantalla para que conozcan ustedes. Este trabajo se hizo en Caracas, 83, en el respectivo momento. Directrices para la planificación, fase que conforman las etapas operacionales. Esta se concreta una planificación de las diversas fases que conforman la etapa de operaciones de unos juegos deportivos, continuando, vamos a decir, con las especificaciones del plan estratégico global. Observen ustedes en la parte superior, como ejemplo, tenemos las construcciones y la preparación, acondicionamiento, la operación propiamente dicha, el desmantelamiento y la restitución. Son, fíjense, 6 bloques que conllevan a la parte preliminar de la organización para llegar, vamos a decir, a la parte inferior por las líneas de estrategia que ustedes ven, vamos a decir, la llegada
entrenamiento, sitio de competencia y salida de las delegaciones con cada una de las responsabilidades respectivas en este sentido. Fíjense ustedes en la fase 2, operaciones deportivas, donde de la fase de competencia, el montaje, la llegada de los equipos, llegan al gimnasio o llegan al gimnasio de tenis de mesa, la salida de los equipos y el desmontaje, con cada uno de los llamadas, desde la partida a la villa, hasta llegar, vamos a decir, a cada uno de los escenarios respectivos de las competencias que se va a realizar. Para llegar al momento, vamos a decir, como decía anteriormente, organización, operaciones deportivas y competencias. Ya en la competencia está el preencuentro, el encuentro y después del encuentro. Entonces, abarcamos cada uno de estos aspectos, abarcamos desde el montaje, el control, las inspecciones, la entrada, el cronometraje, el arbitraje, el puntaje, el resultado, el anuncio, fijación de carteles, salida y registro, las pruebas de doping, ceremonias de premiación y el desmontaje, con el correspondiente participación de los entes en cada uno de los que están involucrados en este sentido. Entonces, como podrán ustedes apreciar, esta es una fase que no podemos perder de vista a la hora de organizar unos juegos en este sentido. La clasificación de las operaciones que conforman los juegos, hay operaciones que conforman los juegos, operaciones en los sitios y operaciones fuera de los sitios. Operaciones bajo la responsabilidad del comité organizador, bajo las responsabilidades mixtas que podría haber, bajo las responsabilidades de otros y bajo las responsabilidades compartidas. Pero en las operaciones deportivas nos encontramos operaciones de inauguración, clausura y premiación, operaciones de prensa, alojamiento, transporte, medicina, control, es decir, operaciones de recepción, despedida, alojamiento, congresos médicos, de todo lo que es las reuniones técnicas, la computación, la parte cultural, la medicina, la seguridad, el fuego deportivo, el transporte, las comunicaciones. Y en los sitios de competencia necesitamos sitios de competencia, sitios de entrenamiento y de calentamiento. Los estadios, los centros, la villa, transporte, sede principal, los aeropuertos, la villa de jueces, los hoteles, salones para las reuniones, centro de computación, sistemas viales, etcétera, etcétera. Son los aspectos, vamos a decir, que conforman entonces operaciones en los sitios y operaciones fuera de los sitios dentro de la organización de un evento en este sentido. Aquí voy a resumir en planear, hacer, verificar y actuar. Decisiones que hay que tomar en la fase del diagnóstico, la influencia que puede existir, en la fase del diagnóstico lo que es el qué y el cómo, definición política, objetivo y características de investigación, en la fase de diseño, desarrollo del plan, estrategias, planes, programación, jerarquización, presupuesto, en la fase de realización, comité organizador, despliegue de la estrategia, lo que es decisiones, planes, programación, jerarquización y presupuesto, y en la fase de evaluación, balance de los resultados y organización de los juegos, que es gestión, revisión y control y ordenación. Entonces son aspectos dentro de la planificación que no podemos perder de vista a la hora. Repito, quizás algo que ya dije en el transcurso del día, o sea, no nos gusta escribir, no nos gusta planificar, pero es una base fundamental dentro de la estructura de los juegos que se haga la planificación, que se escriban y que se hagan todos los cronogramas respectivos, que se haga cronograma de todas las actividades, un checklist, que es muy importante, y el minuto a minuto, que también es importante de cada una de las actividades que se debe realizar en cada uno. ¿Quiénes son nuestros clientes? Nuestros clientes, vamos a decir, son los atletas, la familia de los juegos, sea esta de los Panesport, de ODEPA, o de ODECABE, o de ODEVO, o de Sur. Los dignatarios, los sponsors, la prensa, el broadcaster, que todo lo que es televisión y radio, todo lo que es la fuerza laboral, que puede ser personal contratado, los mismos contratistas, o los voluntarios. Sin los voluntarios no se pueden organizar unos juegos. Es obligante hoy en día, por los productos, los mismos costos, formar voluntarios en cada una de las áreas correspondientes de las que hemos hablado.
espectadores y el público en general. Sin duda alguna, estos serán nuestros clientes en la composición respectiva. De nuevo, ya vamos a, quizás estamos ya llegando a la parte final. Les doy las gracias. Tomen nota para algunas preguntas y voy a resumir de unos juegos deportivos con un cuadro insistiendo en lo mismo: desarrollo, operaciones y apoyo. Observen ustedes en la parte de desarrollo lo que es comunicaciones, equipamiento, la parte administrativa y oficiales, las instalaciones, la planificación del evento. La parte operacional, lo que es el calendario, los campos de juego, los oficiales, medición y anotación, los atletas, los medios, equipamiento y resultados, y todo lo que es el comité del juego. Y en la fase, la fase respectiva, es decir, en función de las facilidades que se debe tener, y de instalaciones deportivas, la parte operacional, todo lo que es transporte, médico, seguridad, alojamiento, todo lo que es tecnología y todo lo que es servicios, tanto para los invitados VIP, los atletas, los medios, la familia, la ceremonia y la aclimatación que debemos tomar en cuenta en esto. Insisto en lo mismo, vamos a decir, cada organización tiene un número diferente de países, cada número de atletas y oficiales. Del número de atletas, el número oficial le corresponde, según estatuto y reglamento, en casi todas las organizaciones, un 40% de técnico que puede integrar la delegación. Todo lo que iría fuera del 40% será una definición de cada uno de los comités organizadores en qué forma lo puede aceptar o si cobrará algo adicional por ese parte extra que puede conllevar un país a unos juegos. Los números de deporte olímpico, los deportes que no son no olímpicos, como acuérdense, por ejemplo, en los casos de los panamericanos, centroamericanos, el mismo ODEGO, hay deportes olímpicos y deportes no olímpicos que se desarrollan durante. Lo que sí es importante, la participación de todo es en base a tomar en cuenta los estatutos y los reglamentos en este sentido. Todo lo que se refiere a la comisión técnica, la comisión médica, reglamento de los juegos según las organizaciones, como dije anteriormente, el programa deportivo, el individual de los atletas, la protesta, servicios médicos, protocolo, todo lo que es ceremonia de inauguración, clausura y premiación en este sentido. Las federaciones internacionales o confederaciones panamericanas o sudamericanas o continentales son los que aprueban en definitiva la parte técnica. Remarco eso, la parte técnica de la organización de unos juegos. De lógica, esa parte es en coordinación muy estrecha con el comité organizador, específicamente con la dirección técnica del comité organizador. La decisión definitiva del calendario y horario ya sería potestad del comité ejecutivo de la organización en este sentido. Todo lo demás, requisitos técnicos de área de competencia, se deben validar y manejar siempre la comunicación, que es lo que nos hace falta algunas veces para llegar a unos entendimientos respectivos. Todo lo que es equipamiento que sea homologado. Los manuales, hay que elaborar los manuales técnicos, sitio de entrenamiento, las cantidades, aprobación del sistema de calificación de los atletas, nombramiento del delegado internacional, sea de las confederaciones o sea de las diferentes confederaciones o de la Federación Internacional o Continental, definición si hay sistema de calificaciones, validación de la lista de los atletas, nombramiento de los árbitros y jueces que hoy en día también están sujetos a la reglamentación de las confederaciones suramericanas o panamericanas en este sentido, el nombramiento del jurado de apelación, los controles antes y durante las competencias del evento. Los comités olímpicos nacionales vendría siendo un cliente directo de una oficina que se llama Relaciones Internacionales. Esto, Relaciones Internacionales, es prácticamente el enlace muy a diario que pueda tener un jefe de misión con esa oficina. Y el periodo previo a los Juegos deben recibir los países los manuales técnicos de los deportes, manual de inscripción y acreditación,
el dossier del jefe de misión, donde está todos los pormenores de la organización y cómo se va a desarrollar durante los juegos, la guía de implementación, el manual de juzgamiento, clasificación, lugares de instalaciones deportivas, todo cómo va el proceso de armas, protocolos, cómo va a ser el protocolo y ceremonial de la inauguración, de la clausura, de la premiación, manual de la villa y alojamiento de los hoteles, el manual de transporte, el manual de servicio médico del doping, el manual de prensa, el manual de RECAD, el manual de emisión de tickets, si se va a cobrar las relaciones con las federaciones nacionales e internacionales, si hay protecciones de marca, el visado, cobros, ingresos, salida y servicio. Durante los juegos, hay que darle a los jefes de misión un calendario actualizado de las reuniones técnicas, de los resultados, de las reuniones y de la programación respectiva, todo lo que se refiere a transporte, alimentación y alojamiento, entre otras cosas. El comité organizador es el que nombra definitivamente los gerentes o los coordinadores en ese sentido y la asistente técnica de información. El nombramiento, como hemos venido señalando, puede ser personal técnico o técnico pago o voluntario especialista en el periodo durante los juegos. Lo que sí es cierto que el voluntario tiene que estar en todas las áreas, está comprometido en todas las áreas, hay que prepararlo previamente en este sentido. Y dentro del personal, debo señalar que en algunos países, sobre todo en estas áreas suramericanas, los ministerios de deporte o de educación o de otros organismos, sean oficiales o privados, pueden ofrecer un personal ya especializado para que se incorpore en las diferentes coordinaciones de la organización en este sentido. Las relaciones Comité Olímpico Nacional y las Federaciones Deportivas Nacionales es fundamental. Los juegos, señalo una vez más, son otorgados al Comité Olímpico Nacional. Las federaciones nacionales tendrán que contribuir en la organización de los programas y colaborar estrechamente con el comité organizado. Las asociaciones deportivas, si es una ciudad, va a ser también normalmente a través de la federación deportiva, colaborará conjuntamente con los diferentes aspectos de la organización del comité organizador. Normalmente siempre se consulta los calendarios, los deportes y el nombramiento de un gerente técnico de enlace entre el comité organizador y la Federación Nacional en ese sentido. Son los aspectos, vamos a decir, fundamentales dentro de la organización. La participación del personal de formación técnica, la reunión determinada de limitaciones y requisitos de algunos deportes, la propuesta de las juntas técnicas o reuniones técnicas o congresillos técnicos, como lo queramos llamar, el consejo de selección adecuada a los programas culturales que se debería hacer, y la cooperación e inspección de los sitios de competencia y entrenamiento en este sentido. Cada unidad y deporte debemos hacer un proyecto. Debemos planificar un proyecto en cada unidad o en cada deporte. Cuando digo unidad, es unidad de la sede y cada deporte debe ser un proyecto específico. Ese proyecto individual a que abarque el deporte, las representaciones internacionales, los jueces, los árbitros, la dotación, equipamiento, las unidades operacionales a través de la UNOP o áreas funcionales, sistema técnico de información, las inscripciones, las reuniones técnicas, servicio administrativo, la acreditación y otros aspectos en este sentido. De nuevo, si hay algunas preguntas, estamos a la orden. Ya vamos a finalizar con el cierre, vamos a decir, prácticamente de unas cositas que voy a insistir antes de concluir, como es los servicios del deporte, calificación e inscripción de atleta, centro de información deportiva, los resultados, identificar los organismos deportivos que debemos mantener de acuerdo, como son las confederaciones internacionales, identificar los interlocutores, todos los aspectos, unificar un ámbito de acción. Los principales ítems del proyecto deben ser elaborar el manual técnico por deporte, desarrollo y capacitación del personal de organización y voluntarios jueces nacionales, atención a los visitantes, evaluación de los manuales de inscripción y acreditación, implementación y reuniones de jefe de misión. Fíjense que estoy insistiendo en lo mismo para que lo mantengamos presente a la hora de una planificación estrecha en este sentido. La construcción de las antorchas, el pebetero, el traslado,
la implementación y desarrollo, cómo va a ser el proceso de acreditación e inscripciones, el transporte interno, hospedaje, alimentación, implementación de las actividades protocolares del izamiento de bandera, congresos, juntas técnicas, premiaciones, la ceremonia de inauguración, clausura, premiación, implementación, garantizar el arbitraje, atención médica, contar con los medios de tecnología, contar con los materiales de equipamiento deportivo, la transmisión de los juegos, que es fundamental para el desarrollo y divulgación de unos juegos durante el país, la implementación de un centro principal de operaciones, el laboratorio, definir cuál es el laboratorio. En la área suramericana no tenemos sino del laboratorio aprobado hasta los momentos Cuba, y el laboratorio de Colombia, que está de nuevo en un proceso de reconquistar de nuevo la evaluación de su laboratorio, ya que había sido, previamente funcionaba y fue, por bruto de las mismas pruebas, fue suspendido y está en este momento, actuales momentos, en proceso de rivalidad su laboratorio del doping en este sentido. Bueno, ya, ahora que creo que sí vamos a llegar a la parte final. La participación de Venezuela internacionalmente, como dije anteriormente, Venezuela participa en unos Juegos Bolivarianos, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Como ustedes pueden apreciar, son 5 Juegos internacionales y participa también en campeonatos de orden internacionales, mundiales, iberoamericanos, suramericanos e invitacionales en ese sentido. Los Juegos, si analizamos los Juegos Olímpicos, en Río participaron en 2007, independientemente de que son 2007-2006, países participantes de los Juegos Olímpicos hasta los momentos. En los Juegos Panamericanos son 41 países. En los Juegos de ODECABE, los últimos que se realizaron en Barranquilla, fueron 37 países. En Cochabamba, en los Juegos Suramericanos del 2018, fueron 14 países. Y en Santa Marta, en los últimos Juegos Bolivarianos, fueron 11 países, 7 países y 4 invitados en este sentido. Las organizaciones como los bolivarianos, tenemos Juegos de la Juventud, que son el 21, Dios mediante, el 22, los Juegos en Valledupar, los Juegos de Playa que estaban planificados para Vargas fueron suspendidos y todavía no tienen fecha ni la sede, si se va a reconfirmar la sede o no de estos Juegos. Todavía la sede, como son Juegos suspendidos, la tiene Vargas, pero no tenemos fecha en función de esto. Los Juegos Suramericanos realizan Juegos Máster, que se va a realizar en marzo del 21. Los Juegos de la Juventud en Rosario, Argentina, y los Juegos completos en la Asunción, y los Juegos de Playa en Colombia en el 23. Los Juegos Centroamericanos del Caribe, tenemos los Juegos en Panamá, que era originalmente en el 22, fueron suspendidos, y que ahora no hay sede ni fecha. Los Juegos de Playa Santa Marta, que serán también los primeros Juegos Centroamericanos de Playa que se van a hacer. Los Juegos Panamericanos en Chile en el año 23 y en el año 21 los Juegos Junior que se van a hacer en Cali en el mes de septiembre, si no hay otra suspensión de fecha. En Tokio, los Juegos Olímpicos, tenemos los Juegos de Dakar del 22 que fueron también suspendidos, y los Juegos de Pekín en ese sentido. El mismo esquema de la participación de Venezuela, y más o menos el esquema de atletas, clubes, ligas, asociaciones, federaciones deportivas nacionales y Comité Olímpico Venezolano. En este sentido, donde está enlazado con el COI, con las federaciones nacionales y los atletas en este sentido. Y las confederaciones, sean confederaciones panamericanas, suramericanas o continentales. El deporte en Venezuela, que tenemos una gran dispersión y no tenemos una verdadera planificación, y lo digo con todo sentido y con toda responsabilidad, producto de todos los años que he estado en este medio y que he sido funcionario del Instituto Nacional de Deporte por más de 33 años, ocupando diferentes cargos, como les dije en el inicio de la transmisión. Tenemos a nivel superior, a nivel nacional, el Ministerio del Deporte y el INDEP. A nivel estatal, las gobernaciones, las alcaldías, organismos públicos y empresas del Estado. En la parte de abajo tenemos las ligas y los clubes a nivel municipal, las asociaciones, las federaciones y el Comité Olímpico Venezolano. Y tenemos parte del sector privado y el sector público, la ONG, la sociedad, la parte
en este sentido. En este sentido, se debería, vamos a decir, el deporte debería funcionar desde la base para poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Cuando digo la base, es un trabajo desde los centros deportivos para formación de atletas, para los clubes, para las ligas, para los equipos y los juegos municipales o parroquiales. A través de las asociaciones deportivas, organizar los diferentes campeonatos, sean de menores, juveniles o mayores, como existió en una oportunidad hace muchos años. Y a nivel de federaciones y asociaciones, con la participación de los IND regionales, o como se llamen ahora, vamos a decir, la realización de campeonatos también de las diferentes categorías, y de allí lograr una verdadera selección a través de las asociaciones deportivas y de las federaciones deportivas dentro de sus campeonatos nacionales para poder participar los atletas a los Juegos Bolivarianos, y si logra una buena actuación, pasar a los suramericanos, a los centroamericanos, panamericanos y llegar a unos Juegos Olímpicos. Todo esto es una proyección de un calendario, vamos a decir, de estrategia, de planificación, de la formación de nuestros atletas en este sentido. De esta manera, muchas gracias. Estoy a la orden si hay algunas preguntas. Quedaron muchos temas indiscutiblemente para seguir discutiendo, como es el caso del Centro Principal de Operaciones, un tema bastante largo que quizás se lo quedo debiendo para el futuro. Muy buenas tardes.